Nunca imaginé que la persona encargada de demoler una pared terminaría convirtiéndose en la única capaz de desarmar cada defensa que llevaba años levantando. El primer día que lo vi, no pensé en nada que se pareciera al amor. Solo quería que acabaran cuanto antes y poder volver a mi rutina, a esa calma cómoda que confundía con felicidad. Me llamo Mario y durante años había cultivado una existencia sin sobresaltos. Trabajaba como diseñador freelance, no salía demasiado, no me metía en problemas. Vivir sin arriesgar me parecía la manera más sensata de evitar que nada me hiciera daño. Hasta que llegó él. Se llamaba Julián y era uno de los obreros que la empresa mandó a reformar mi piso. Al principio apenas noté su presencia. Había demasiados ruidos, demasiado polvo, demasiadas caras. Todo era un caos. Yo intentaba concentrarme en los correos de mis clientes mientras sentía que mi vida entera se desmoronaba al mismo ritmo que las paredes. Una tarde, mientras intentaba mover una estantería para salvar mis libros del desastre, mis brazos se rindieron antes que mi orgullo. El mueble ni siquiera se inmutó. Yo estaba a punto de insultar mi propia inutilidad cuando sentí que alguien se acercaba. ¿Te echo una mano?, dijo, con un acento que supe enseguida que no era de aquí. No levanté la vista de inmediato. Fue mi manera de fingir que podía arreglármelas solo. Pero su voz tenía algo extraño, una firmeza que no era condescendiente. Cuando por fin lo miré, comprendí que aquella tarde sería el principio de algo que no quería nombrar. Me ayudó a mover la estantería como si pesara la mitad. Apenas dijo nada más, solo un ya está antes de irse. Me quedé allí, con las manos vacías y el corazón latiendo de un modo que no recordaba. Los días siguientes empecé a buscar excusas para salir de mi despacho. A veces solo para hacer como que revisaba los avances. Otras, simplemente para comprobar que Julián seguía allí. No sabía qué esperaba encontrar en su forma de mirarme. Quizá un signo de que no era yo quien estaba inventando esa tensión que se hacía más densa cada vez que nos cruzábamos. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina, lo vi sentado en el suelo, revisando unos planos. Estaba tan concentrado que no notó mi presencia. Observé la manera en que pasaba un dedo por el papel, la seriedad con que estudiaba cada línea. Pensé en lo poco que sabía de él. Solo que había llegado desde Argentina hacía un par de años, que enviaba dinero a su familia, que trabajaba más horas de las que cualquiera soportaría. ¿Mucho trabajo?, pregunté, sin pensar demasiado. Levantó la vista y me sonrió, pero su expresión no era la de quien solo estaba siendo amable con un cliente. Durante un segundo, creí que supe lo que sentía. Fue un instante mínimo, apenas un susurro entre tanto ruido. Después, todo volvió a la normalidad. O lo que yo llamaba normalidad. Pero cuando me acostaba por las noches, me sorprendía pensando en él. En cómo me hacía sentir visto de una manera que nunca había permitido a nadie. Un viernes por la tarde, mientras todo el equipo recogía herramientas, me quedé solo en la cocina. Escuché pasos a mi espalda y supe que era él antes de girarme. Mi cuerpo reaccionó antes que mi voluntad. Me tensé, como si algo estuviera a punto de ocurrir y no supiera si desearlo o temerlo. Ya casi terminamos aquí, dijo, con un tono neutro que no conseguía disfrazar cierta tristeza. Sí, lo sé. Quise añadir algo, cualquier frase que rompiera esa barrera que nos separaba. Pero me faltó valor. Julián dejó el cubo que llevaba en el suelo y me miró sin apartar la vista. Mario. Solo pronunció mi nombre, pero en su forma de decirlo entendí que no era un saludo ni una despedida. Era una pregunta que no me atrevía a responder. No sé cuánto tiempo permanecimos así, sin movernos. Fue el sonido de un móvil vibrando en otra habitación lo que nos devolvió a la realidad. Julián suspiró, como si decidiera dejarlo estar por esa noche. Hasta mañana, dijo. Asentí. Cuando se marchó, sentí una punzada de algo que reconocí con vergüenza, miedo. Miedo de lo que ocurriría si seguía fingiendo que no pasaba nada. Y miedo de lo que podía significar si aceptaba que sí estaba pasando. Aquella noche dormí poco. Me repetí que él solo era un trabajador temporal, que en unos días desaparecería de mi vida y todo volvería a su orden cómodo. Pero algo en mí sabía que no volvería a ser igual. Al día siguiente, me desperté antes de que amaneciera. Pasé un rato sentado en la cama, preguntándome por qué me importaba tanto que Julián viniera o no. Intenté convencerme de que todo era simple curiosidad, una distracción mientras duraba la reforma. Mentí, y lo supe en cuanto me miré al espejo. Cuando llegaron, fingí que revisaba unos documentos en la mesa del comedor, aunque no leía ni una línea. Cada vez que escuchaba su voz, sentía un impulso irracional de levantar la cabeza y buscarlo entre los demás. En uno de esos momentos, nuestras miradas se cruzaron. No apartó los ojos. Tampoco yo. Fue apenas un segundo, pero bastó para que me ardieran las mejillas. Pasaron las horas. El ruido de martillos y taladros me envolvía como un recordatorio de que todo estaba cambiando. Mi piso. Mi manera de estar en el mundo. A media mañana, salí a preparar café. Cuando volví con las tazas, Julián estaba solo, revisando una lista. ¿Quieres uno?, pregunté, intentando sonar casual. Levantó la vista, sorprendido. Dudó un momento antes de aceptar.
Tomó la taza con cuidado, como si temiera que aquel gesto significara algo que no podíamos nombrar. Gracias. Bebimos en silencio. El resto del equipo estaba en otras habitaciones, así que por un instante parecimos dos personas normales, compartiendo un café cualquiera. Me pregunté si él sentía lo mismo. Si notaba que ese silencio no era vacío, sino una forma de acercarse sin herirnos. ¿Te gusta tu trabajo? Dije al final, por decir algo. Se encogió de hombros. Es trabajo. Mejor que nada. Aquí, si no trabajas, te comen vivo. Asentí. Sabía que no me contaba todo. Había una historia detrás de su mirada seria, de esa forma de medir cada palabra. Un pasado que no necesitaba explicaciones. Terminamos el café y cada uno volvió a lo suyo. Pero esa noche, cuando me acosté, comprendí que algo había cambiado. Que ya no podía seguir diciéndome que solo era un obrero más. Al día siguiente, la tensión creció. Cada vez que pasaba cerca, sentía su presencia como una corriente que recorría la piel. Intenté apartar esos pensamientos. No quería problemas. No quería hacer daño ni hacérmelo. Pero ya no era capaz de fingir indiferencia. El viernes, la jornada se alargó. Casi todos se marcharon antes de tiempo, salvo Julián, que se quedó rematando un trabajo en la entrada. Yo no me moví de la cocina. Fingía ordenar cosas, pero en realidad esperaba. No supe qué exactamente. Cuando finalmente apagó la herramienta, vino a devolverla al armario. Me quedé quieto, con el corazón golpeando tan fuerte que me costaba respirar. Él también parecía incómodo, pero no dio un paso atrás. Ya está todo por hoy, dijo en voz baja. Asentí. Me llevé una mano al pecho, como si así pudiera calmarme. Julián respiró hondo. Mario, empezó, y se detuvo. ¿Qué? Esto que está pasando, hizo un gesto vago entre nosotros. No sé si tú. Su voz se quebró. No estaba acostumbrado a verlo dudar. Fue eso lo que me empujó. Que no fuera solo yo quien temía perder algo. Di un paso hacia él. Podía oler su cansancio, el calor de su piel. Sus manos permanecieron inmóviles a los lados del cuerpo. No se apartó. No sé qué es esto, admití. Pero no quiero fingir más. No contestó. Solo me miró como si buscara algo que no se atrevía a pedir. Entonces, sin pensarlo demasiado, apoyé una mano en su brazo. El contacto fue eléctrico. Un instante después, nuestras bocas se encontraron. Fue un beso corto, inseguro. Casi un roce que ninguno se atrevió a prolongar. Pero en ese segundo entendí que llevaba años esperando sentir algo así. Cuando nos separamos, él cerró los ojos. Me pareció que sonreía. No dije nada. Tampoco él. No hacía falta. Todo lo importante había quedado claro en ese silencio. La mañana siguiente me desperté con la mente hecha un nudo. El beso de la noche anterior no se me apartaba del pensamiento. Me repetí que era solo un impulso, algo que pasaba cuando dos personas se sentían solas. Pero cada vez que recordaba su respiración acelerada tan cerca de la mía, sabía que me mentía. Intenté mantenerme ocupado. Revisé presupuestos, respondí correos, me forcé a fingir que todo seguía igual. Cuando oí que llegaban, mi cuerpo reaccionó antes que mi voluntad. Me quedé inmóvil, conteniendo el aire, deseando no parecer tan evidente. Julián entró con la misma calma de siempre, pero sus ojos buscaron los míos en cuanto dejó la herramienta en el suelo. Durante un momento, pensé que vendría a hablarme. Pero solo se quedó allí, expectante, como si no supiera si yo lamentaba lo que había ocurrido. No dije nada. Él tampoco. La tensión creció hasta hacerse insoportable. A media mañana, Víctor, el encargado, apareció para supervisar los últimos detalles de la obra. Cuando me vio, me saludó con un gesto breve. Me pareció que su mirada se detenía en mí más de lo necesario. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Sí, respondí con voz que no reconocí como mía. Víctor asintió despacio. Luego miró a Julián, que estaba revisando una junta cerca de la puerta. Hubo un silencio incómodo. Supe que algo iba a decir que no quería escuchar. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me pidió en voz baja. Lo seguí hasta el pasillo. Allí, apoyado en la pared, bajó la mirada y se frotó las manos como si le pesara lo que estaba a punto de decir. Mira, te lo digo sin ánimo de juzgar, empezó. Julián es buen chaval. Trabajador, responsable. Pero está aquí por necesidad. Tiene a su madre enferma en Argentina. Cada euro que gana lo manda allí. No le hagas pensar cosas que luego se compliquen. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Esto, hizo un gesto con la cabeza en dirección a la cocina. A veces uno no se da cuenta, pero puede romperle la vida a otro sin querer. No supe qué contestar. Víctor me miró un segundo más antes de regresar al salón. Yo me quedé en el pasillo, con el pulso en los oídos. Regresé a mi despacho y cerré la puerta. Me quedé sentado frente al ordenador, pero la pantalla estaba borrosa. La idea de que podía arruinar su futuro por un impulso me aplastaba. Pasé así más de una hora, sin moverme, con la garganta cerrada.
Cuando por fin reuní el valor de salir, me crucé con Julián en el pasillo. Me miró, esperando algo. Quizá una sonrisa, una palabra que dijera que todo estaba bien. No pude darle ninguna de las dos cosas. Voy a trabajar, mentí. Su expresión cambió. La claridad que había en sus ojos la noche anterior se apagó. Asintió, como si entendiera más de lo que yo podía explicar. Ese día fue el más largo de todos. Cada minuto me parecía un recordatorio de que estaba traicionando algo verdadero por cobardía. Cada vez que pasaba cerca, me dolía el pecho de no buscar su mano. Pero me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Que apartarme era protegerlo. Por la tarde, cuando terminaron, escuché las voces del equipo recogiendo. No quise salir. No soportaba mirarlo otra vez y fingir que no pasaba nada. Me quedé sentado, mirando la puerta cerrada. Hasta que, al cabo de un rato, oí un golpe suave. Me giré. Julián estaba en el umbral, con la mochila al hombro. Mario, dijo, su voz más cansada que nunca. Levanté la vista, pero no conseguí sostenerle la mirada. Ya está todo acabado, continuó. El piso ha quedado bien. No supe qué decir. Me dolía el pecho, como si algo se hubiera roto dentro. Gracias, logré murmurar. Él se quedó un instante en silencio. Me miraba como si buscara una grieta en mi silencio. Pero yo no le di nada. Que te vaya bien, dijo al fin. Se giró y se marchó. La puerta se cerró con un sonido seco que me pareció definitivo. Cuando me quedé solo, me invadió un frío que no tenía que ver con el invierno. Miré alrededor y vi el piso perfecto, todo limpio, ordenado. Y supe que prefería el polvo y el desorden si eso significaba que él seguía aquí. Pero era tarde. O eso quise creer mientras me repetía que había hecho lo correcto. Aunque la parte más honesta de mí sabía que lo único que había hecho era huir. Esa noche no pude dormir. Me di mil excusas, que era lo mejor para ambos, que yo no estaba preparado, que todo habría acabado mal de cualquier manera. Pero cuando cerraba los ojos, solo veía su cara en el umbral, su voz contenida diciendo que te vaya bien. Y sentía que algo en mi pecho se encogía. Me levanté varias veces a pasear por el pasillo. Cada paso resonaba como un recordatorio de que estaba solo. Antes, el silencio me tranquilizaba. Ahora me aplastaba. Intenté distraerme revisando correos, pero mi cabeza no estaba en nada de lo que aparecía en la pantalla. Cuando marcó la medianoche, supe que no podía seguir pretendiendo que nada había pasado. Tomé el teléfono y marqué el número de Víctor con manos que me temblaban. Tardó en contestar. Su voz sonaba somnolienta. ¿Qué pasa? Perdona que llame a esta hora. Necesito saber dónde está Julián. ¿Por qué? Tengo que hablar con él. Hubo un silencio pesado. Mario, no le líes más, dijo con un tono que mezclaba cansancio y resignación. Por favor. Solo quiero verlo. Suspiró. Me dio la dirección de un almacén en las afueras donde Julián a veces hacía turnos descargando camiones. Apunté el nombre como si fuera la única oportunidad que me quedaba de arreglar algo. Me puse un abrigo y salí a la calle. El frío de la madrugada me golpeó la cara, pero no me importó. Caminé rápido, temiendo que si me detenía un segundo, perdería el valor. El almacén estaba casi vacío. Al fondo, vi su silueta moviendo cajas. Me quedé unos segundos observándolo. Todo en mí gritaba que diera la vuelta y me marchara. Que ya era tarde. Que no tenía derecho a interrumpir su vida después de haberlo empujado a irse. Pero mis pies no obedecieron. Crucé el patio hasta quedar frente a él. Julián se detuvo en seco. Sus manos seguían sobre la caja, pero su respiración se hizo más rápida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin alzar mucho la voz. Me tragué la vergüenza. Tenía que verte. ¿Para qué? Había cansancio en sus ojos, pero también algo más profundo, como si se negara a dejarse herir otra vez. Para pedirte perdón. No contestó. Su silencio era peor que cualquier reproche. Lo siento, continué. No supe cómo manejar esto. No quería hacerte daño, ni complicarte. Me asusté. ¿Y crees que a mí no me dio miedo?, dijo por fin, con la voz baja y tensa. ¿Piensas que esto me resulta fácil? Que no tengo suficiente con preocuparme por enviar dinero a mi madre, por levantarme a las 5, por ser siempre el extranjero que todos miran como si molestara. Bajé la mirada. Cada palabra era un golpe merecido. No vine a pedirte que me perdones ahora mismo. Solo quería decirte que me importas. Y que no quiero volver a huir. ¿Y qué quieres que haga yo con eso?, preguntó con un temblor en la voz que delataba su rabia y su tristeza. Nada, respondí. Solo necesitaba que lo supieras. Durante un instante creí que me mandaría lejos. Y quizá lo merecía. Pero dejó la caja en el suelo, se pasó una mano por la cara y respiró hondo. Mira, dijo al fin. Yo no necesito que nadie me rescate. Ni que vengas ahora a prometer cosas que no sabes si podrás cumplir. No vengo a prometer nada, admití. Solo vengo a decir que, si quieres, me quedaré. Y esta vez de verdad. Se hizo un silencio largo. Un silencio que pesaba como todo lo que no nos habíamos dicho en semanas. Si vuelves a marcharte sin explicarme por qué, no quiero que me busques más, susurró.
Asentí. No hacía falta que dijera más. Lo entendía. ¿Quieres que me vaya? Pregunté, sin moverme. Sus ojos se cerraron un momento. Cuando volvió a mirarme, supe que, aunque no fuera un sí rotundo, tampoco era un no. No sé qué pasará, admitió. Pero si de verdad vas a quedarte, quédate. Di un paso hacia él. No me atrevía a tocarlo. La distancia era mínima, pero suficiente para que el corazón me doliera. Estoy aquí, dije, con la voz rota. No me iré otra vez. Julián no contestó. Solo se giró hacia la puerta del almacén y empezó a caminar despacio. Dudé un segundo, pero lo seguí. Cuando salimos al frío de la calle, sentí que algo en mi pecho se aflojaba por primera vez en mucho tiempo. No había promesas. No había garantías. Solo la decisión de no huir. Y esa pequeña certeza valía más que todo el silencio que nos había separado. No recuerdo el camino de vuelta. Caminamos en silencio por calles medio desiertas. Cada paso era un recordatorio de que estábamos decidiendo algo sin nombrarlo. Julián no volvió a mirarme, pero su hombro rozó el mío un par de veces, y ese contacto simple me sostuvo. Cuando llegamos a mi edificio, se detuvo delante del portal. Sus manos estaban en los bolsillos, la respiración formaba nubes en el aire frío. No tienes que subir si no quieres, dije, temiendo su respuesta. Levantó la mirada. En sus ojos no había reproche, solo un cansancio inmenso y una ternura que me desarmó. No vine hasta aquí para irme ahora, respondió. Subimos sin decir nada más. Al cerrar la puerta del piso, todo el silencio acumulado pareció disolverse. Me apoyé contra la pared. Él se quedó de pie en medio del salón, mirando alrededor, como si lo viera por primera vez sin el ruido ni el polvo. ¿Quedó bien?, comentó, con voz neutra. Sí, pero ya no parece mi casa, admití. Me miró largo rato. Tal vez comprendía que no hablaba de las paredes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó al fin. No lo sé, pero quiero intentarlo, respondí, antes de que me faltara el valor. Aunque no sepamos cómo. Se acercó despacio. Su mano rozó la mía. No me abrazó ni me besó. Solo se quedó allí, tan cerca que sentía su respiración. No soy una fantasía que puedas guardar cuando te asustes, dijo en voz baja. Yo no puedo desaparecer cada vez que algo se complique. Lo sé. No volveré a hacerlo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vienes a buscarme cuando ya parecía que todo estaba decidido? Inspiré hondo. Porque prefiero arriesgarme y que salga mal antes que quedarme con la duda de qué habría pasado si me hubiera quedado. Durante un segundo temí que se marchara. Pero sus dedos buscaron los míos. Cerró la mano con suavidad, como si también temiera que todo se rompiera con un gesto brusco. No prometas cosas que no puedas sostener, dijo. No prometo nada, respondí. Solo que hoy no pienso huir. Asintió, casi imperceptible. Nos quedamos de pie, sin movernos. Era todo lo que podíamos ofrecernos esa noche, un principio imperfecto, pero verdadero. ¿Tienes hambre?, pregunté, intentando aflojar la tensión. Un poco. Fui a la cocina y preparé café. Lo serví en 2 tazas idénticas a las que habíamos compartido tantas mañanas. Cuando volví al salón, Julián se había sentado en el borde del sofá. Me senté a su lado. Víctor me dijo que no te complicara la vida, confesé. Y le hice caso porque pensé que así te protegía. Eso no era protegerme, dijo con calma, pero sin suavidad. Era decidir por mí. Tienes razón. ¿Y ahora, qué quieres decidir? Lo miré. Sentí el impulso de darle todas las respuestas que tal vez esperaba. Pero comprendí que no había garantías. Quiero empezar algo, aunque no sepa qué es, dije al fin. Quiero que sepas que me importas. Julián bebió un sorbo de café. Sus ojos se suavizaron. A mí también me importas, admitió. Pero si un día vuelves a tener miedo, no desaparezcas. Solo dímelo. Te lo prometo. El silencio volvió, pero ya no pesaba igual. Era un silencio compartido, no impuesto. Me quedé mirándolo, recordando cómo todo había empezado con un mueble que no podía mover y un hombre que me tendió la mano sin esperar nada a cambio. ¿Sabes?, murmuré. Puede que no entienda muchas cosas, pero sé que nunca he sentido algo tan real. Sonrió apenas. Eso basta por hoy. Nos quedamos allí, con las tazas entre las manos, sin hacer planes. No sabíamos si mañana sería más fácil o más difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba donde tenía que estar. Quizá el amor no sea la certeza de un futuro perfecto. Quizá solo sea tener el coraje de quedarse cuando todo dentro de ti grita que salgas corriendo. Y mientras la noche se hacía más oscura tras las ventanas, comprendí que no necesitaba promesas eternas. Solo quería intentarlo. Con él. Con todo lo que traía su historia. Y con todo lo que aún no sabíamos nombrar.